Muy buenas tardes con todos. Les saluda Cristian Castillo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional y el Instituto INEPE les da la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinario gratuito 2022 con el tema de didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las fracciones sexto año de educación básica. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes. Una vez finalizada la presentación del webinario, usted podrá realizar sus preguntas. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Patricia Ucancela. Bienvenidos a nuestro segundo webinario gratuito del año 2022, organizado por la Unidad de Educación Virtual del CEG-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales de Live e-Learning o programas de formación en vivo. Requisitos para aprobación de webinarios. Para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Realizar el cuestionario de evaluación 70 puntos. Realizar la actividad lúdica 30 puntos. Aprobar con un mínimo de 73 puntos. Su certificado estará listo a partir del lunes 14 de febrero del 2022. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 14 de febrero. El enlace le puede encontrar en el aula Webinarios. El presente webinario tiene como objetivo conocer las generalidades de la didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las fracciones, dirigido a docentes de sexto año de educación básica. Expositor, Magíster Washington Bolívar Álvaro Lugo. Formación profesional, Washington S. Máster en docencia universitaria. Licenciado en Ciencias Matemáticas Físicas. Diplomado en Educación Online, Híbrida y Blended. Diplomado en Enseñanza-Aprendizaje Efectivo en Educación Superior. Experto en Educación Virtual. Washington cuenta con experiencia profesional. Es docente del Colegio Alemán, docente del Colegio Internacional de Toro, docente de la Universidad San Francisco, docente de la Universidad de las Américas. En la actualidad, director del área de formación INEPE, docente de matemática y coordinador del área matemática INEPE. Textos elaborados. Solucionario de libros de matemática 1, 2 y 3 de la editorial Santillana. Módulo de matemática 6, módulo de matemática 7, módulo de estadística aplicada a la educación. Módulo Pensamiento Lógico, guía de ejercicios para introducción al cálculo, guía de ejercicios matemáticas para la arquitectura, libro de introducción al cálculo. Ponencias, la Escuela de Formación Docente Educadores para el siglo XXI. En este momento le damos una cordial bienvenida a Washington, le damos paso para que inicie con su conferencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. La Escuela Politécnica Nacional, EPN, el Centro de Educación Continua, CEGEPN, y el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, INEPE, nos encontramos gustosos de continuar con el programa de actualización y formación docente. Esta vez, con el curso sobre la didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las fracciones para sexto año de Educación General Básica, como un aporte concreto para elevar la calidad de la educación del país. El curso en mención fue diseñado por la compañera docente e investigadora Magíster Lilian Álvaro Lugo. El equipo del curso está formado por profesionales del CEG, de la Escuela Politécnica Nacional y del INEPE. Los tutores virtuales son profesionales del INEPE, quienes estamos a su servicio para solucionar cualquier tipo de inquietudes, tanto humanas como técnicas y pedagógicas. Les invitamos a participar de la construcción de este sueño de interaprendizajes, a la construcción de las matemáticas del siglo XXI, las cuales, al ser recreadas en la realidad concreta de las aulas, formarán el pensamiento lógico, matemático, crítico, creativo y solidario de las nuevas generaciones del país. El tema que se va a trabajar en este webinario es la enseñanza-aprendizaje del conjunto de los números racionales, más conocidos como fracciones. Tema fundamental en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas para los niños del sexto año de educación general
básica. Bienvenidos, bienvenidas al curso de fracciones. El temario que se va a abordar en el siguiente webinario es el siguiente. Como primer punto, vamos a trabajar la introducción. Como segundo punto, la reseña histórica, en donde haremos un acercamiento a las fracciones. Como tercer punto, el objetivo general de este webinario y cuáles van a ser los objetivos del curso sobre fracciones. El cuarto punto, trabajaremos los contenidos que se van a abordar en el curso. El quinto punto, trabajaremos el taller, una especial modalidad educativa. El sexto punto, la vivencia de una semana del curso de fracciones. Y culminaremos con las conclusiones. Demos inicio al primer punto. La construcción de las matemáticas del siglo XXI, a ser recreadas en la realidad concreta de las aulas, requiere de la formación y actualización docente a nivel conceptual y metodológica, para responder a las características neuropsicológicas sociales de los niños y niñas de este siglo y milenio. En el sexto año de educación general básica, se da continuidad a la aprehensión de los números racionales. El curso en mención está dirigido a un amplio público, docentes de sexto año de educación general básica, en particular, docentes de matemáticas en general, a directivos de las instituciones educativas, padres y madres de familia, público interesado en este tema. La didáctica de la enseñanza-aprendizaje de las fracciones es fundamental para la educación de los niños y niñas, ya que deben lograr el dominio conceptual, metodológico y algorítmico tanto del conjunto de los números naturales cuanto del conjunto de los números racionales o fraccionarios. Y aquí la importancia del curso que les proponemos y la participación activa, propositiva de los docentes y estudiantes del mismo. En el curso de matemáticas sobre fracciones va a tener una duración de 10 semanas, que corresponde a 120 horas, tiempo en el cual abordaremos los contenidos propuestos a través de un seguimiento personalizado y usando de manera creativa las herramientas digitales de la plataforma Moodle. Los estudiantes que tienen experiencia en ella pueden profundizar y recrear su uso en este curso. Los estudiantes nuevos recurrirán a la fundamentación teórica y metodológica de la plataforma, o también a las indicaciones de sus tutoras o tutores, lo cual les permitirá su uso rápido y adecuado. El diseño conceptual y metodológico del curso proviene de las investigaciones longitudinales realizadas sobre el tema por el equipo de investigación del INEP, el cual será enriquecido por la participación de cada uno de los estudiantes del curso. Este requiere de vuestra motivación permanente para, de una manera sinérgica, empática y comprometida con la autoformación, lograr una óptima organización del tiempo de cada semana para cumplir con las tareas propuestas. Los talleres que observarán durante las 10 semanas del curso los hemos realizado con los niños, niñas y docentes del INEP para motivar la reflexión y el análisis comparativo sobre nuestra práctica pedagógica y comprensiones sobre el tema. La recreación de los mismos les permitirá incorporar
vuestras experiencias docentes, vuestros conocimientos y sugerencias en el transcurso de las 10 semanas del curso, construyendo así un proceso de investigación, acción participativa. Vamos a hacer una breve reseña histórica sobre las fracciones. El origen de las fracciones se debe a varias necesidades. Las necesidades de repartir, las necesidades de contar y las necesidades de medir. Con seguridad todos hemos escuchado frases como las 3/4 partes de nuestro planeta son agua, o mamá usó 1/4 de queso en la comida. A veces en la escuela, 7 de cada 10 niños menores de 5 años están escolarizados, o quizás falta 1/4 de hora para el recreo. Todos los ejemplos expresan cantidades que están relacionadas entre sí. De allí que es importante ver a estos números como parte de un todo, es decir, desde la unidad, como la porción de un queso o del planeta. Un segundo motivo fundamental por el cual se crearon las fracciones resultó de la ampliación de unidades de medida de longitud. Para realizar las mediciones de longitudes, se tomaba otra longitud como unidad de medida y se veía las veces que se contenía en la otra. El uso de estos números se remonta a casi 4000 años. Es muy antiguo. Ya era conocidas por los babilonios, egipcios y griegos. Los egipcios resolvían problemas de la vida diaria mediante operaciones con fracciones. La distribución del pan, el sistema de construcción de pirámides y las medidas utilizadas para estudiar la tierra. Esto lo comprobamos en numerosas inscripciones antiguas, como el papiro de Rim, escrito por el sacerdote egipcio Haines 17 siglos antes de Cristo. Los egipcios utilizaron las fracciones cuyo numerador es 1 y cuyo denominador es 2, 3, 4, etc. Y las fracciones 2/3 y 3/4. Y con ellos conseguían hacer cálculos fraccionarios de todo tipo. Por ejemplo, representaban 1/2 y 1/8, considerando que 1/2 es equivalente a 4/8. Los babilonios desarrollaron un eficaz sistema de notación fraccionaria que permitió establecer aproximaciones decimales verdaderamente sorprendentes. Tuvieron como único denominador al número 60. Para ellos era relativamente fácil conseguir aproximaciones muy precisas en sus cálculos, utilizando su sistema de notación fraccionaria. La mejor de que dispuso civilización alguna hasta la época del Renacimiento. En la China antigua se destaca el hecho de que en la división de fracciones se exige la previa reducción de estas a común denominador. Miren qué interesante, desde aquí, común denominador. Los chinos conocían bien las operaciones con fracciones ordinarias, hasta el punto de que en este contexto aliaban el mínimo común denominador de varias fracciones. El sistema chino de numeración con varillas permitía la representación de fracciones. Los chinos incorporaron a las varillas para fortalecer su sistema de numeración. Diofanto de Alejandría, en el siglo IV, escribía y utilizaba fracciones. Posteriormente,
se introdujo la raya horizontal de separación entre numerador y denominador. Y el numerador dejó de restringirse al número 1 solamente, dando origen a las llamadas fracciones vulgares o comunes. En el siglo VI después de Cristo, fueron los hindúes quienes establecieron las reglas de las operaciones con fracción. En esta época, se preocupó de estudiar las leyes. Aquí tenemos a Aryabhata, y después lo hizo Brahmagupta en el siglo VII. El nombre de fracción se lo debemos a Juan de Luna, que tradujo al latín en el siglo XII el libro de aritmética de Al-Khwarizmi. Él empleó por primera vez la palabra fractio, que significa quebrar o también significa romper. Por ello, las fracciones también se les conoce con el nombre de quebrados. En 1202, Leonardo de Pisa, Fibonacci, en su libro del Ábaco, expone una teoría de los números fraccionarios. Las fracciones se presentan como fracciones egipcias, es decir, como suma de fracciones con numeradores unitarios y denominadores no repetidos. Adicionalmente, describe su uso y las desarrolla dentro del marco moderno de las series matemáticas. Fibonacci propuso en Europa la notación de fracción con barra. En el siglo XVI se introduce definitivamente el uso de fracción. Este nombre fue generalizado por Simon Stevens. El objetivo del presente webinario es reflexionar sobre la metodología para la enseñanza-aprendizaje del conjunto de los números fraccionarios en el 6º año de Educación General Básica. Pero también vamos a tener objetivos que nos van a guiar durante el curso de fracciones. En este sentido, un primer objetivo será el construir los conceptos de fracción como división de un todo en partes iguales. Clasificar fracciones de acuerdo a las relaciones de numerador y denominador. Construir la algoritmia de la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Recrear e integrar las características psicoevolutivas tanto de los niños como de las niñas de 10 a 11 años en el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de fracciones. Y algo fundamental es motivar el desarrollo de las capacidades creadoras de los estudiantes del curso. Cuando empezamos a trabajar en los contenidos del curso, vimos la necesidad de incorporar 4 grandes temáticas. La primera, el concepto de fracción y unidad, en la cual se trabaja el concepto de la unidad como un todo, representado con figuras planas, en cuerpos o volúmenes, y también como un conjunto. La fracción como parte de la unidad, dividida en partes iguales, en la cual se integra el concepto de numerador y denominador, entendiendo que ambos pertenecen al conjunto de los números naturales y que el denominador es diferente de cero. Es decir, desde aquí se integra
que el denominador no puede ser cero. Se empieza con las nociones de un medio. Desde las percepciones utilizando material concreto, en este caso, la caja de fracciones. Cuando se trabaja un medio, es fundamental recordar el concepto de simetría, concepto que luego se integra en séptimo año en las transformaciones de congruencia, donde se estudia, en primer lugar, la simetría axial, la simetría puntual, la traslación y la rotación. Este concepto de simetría es fundamental en el estudio de funciones. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿qué sucede cuando a los niños se les integra la fracción de un tercio dentro de una circunferencia? Regresamos nuevamente al concepto de unidad. En este caso, una circunferencia dividida en 3 partes iguales. En base a la pedagogía de la pregunta, se determina que se debe dividir 360 grados en 3, dando como resultado un ángulo central de 120 grados. Pero miren qué interesante, porque a partir de el estudio de las fracciones se retoma nuevamente la medida de un ángulo y se recuerda cómo se traza un ángulo desde el concepto de lado inicial y lado final. No debemos olvidar que en todo el enfoque del curso se trabajan las unidades de superficie, de volumen, de masa y de tiempo. En todo el curso se hace esta relación desde situaciones de la vida cotidiana. Desde allí se integran los cuartos, los quintos, los sextos, los séptimos, los octavos, los novenos y los décimos. Aquí se integran los conceptos de numerador y denominador, comprendiendo que el numerador son las partes que tomo de la unidad dividida en partes iguales, y el denominador las partes iguales en que se divide la unidad. La línea de fracción como una división. Conceptos que se trabajan en base a completar mapas conceptuales y usando el color y el origami como recursos didácticos para representar fracciones. La segunda temática que se trabaja es la clasificación de las fracciones. Empezamos por las fracciones propias, las fracciones impropias, las fracciones mixtas. Aquí, ¿cómo se genera una fracción mixta? No desde la división, para trabajar el concepto desde la parte operativa de la utilización de la semirrecta numérica. Luego de las fracciones mixtas, se trabaja las fracciones aparentes, las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. En el ejemplo que nosotros estamos presentando, se representa 2/5 en una figura plana y su relación en la semirrecta numérica, que también se puede representar 2/5. Es muy interesante ver cómo dentro del desarrollo del curso, la utilización de la semirrecta numérica nos sirve para poder pasar desde una fracción impropia a una fracción mixta. Se llega a la unidad temática de amplificación y simplificación de fracciones, en la cual
nosotros tenemos 2/5, se obtiene 6/15 al amplificar al numerador y denominador por 3, o 10/15, que es igual a 2/3 al dividir al numerador y denominador por 5. Las operaciones de amplificar y simplificar nos generan fracciones equivalentes que nos sirven para, en un primer acercamiento, las relaciones de orden, determinar cuál es mayor, cuál es menor, cuál es igual. Y en un segundo momento, para determinar fracciones decimales. Recordemos que las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador 10, 100, 1000, 10.000, etc. En nuestro caso, 2/5, que es igual a 4 décimos, o 4/25, que es igual a 16 centésimos. Al dividir numerador entre denominador de los ejemplos presentados, nosotros podemos determinar que nos da un número decimal exacto. Pero, ¿qué sucede cuando no se puede llegar a obtener una fracción decimal? Como por ejemplo, si tenemos 2/3, a esta le podemos amplificar a 6/9 o a 66/99, que al dividir nos da como resultado un número decimal periódico. Desde aquí la importancia de este curso, ya que nos da las herramientas para seguir con el siguiente curso del EVA, que será sobre la didáctica y enseñanza de los números decimales. El último tema de estudio es la operatoria con fracciones. En primer lugar, la suma y resta de fracciones homogéneas y luego de fracciones heterogéneas. Cuando empezamos con la suma y resta de fracciones heterogéneas, nuevamente retomamos el concepto de amplificación. Por eso la importancia de este tema. Para la amplificación, nosotros debemos recordar todos los nuevos conceptos adquiridos. Cuando empezamos con la suma y resta de fracciones heterogéneas, regresamos a fracciones propias e impropias, y cuando las transformamos en fracciones homogéneas a través del cálculo del mínimo común múltiplo o común denominador. Concepto que se lo va a utilizar luego en el álgebra, en la simplificación y en la amplificación de expresiones algebraicas, en la suma y resta de expresiones algebraicas, en ecuaciones racionales, en inecuaciones racionales, en el álgebra de funciones, entre otros temas. Por eso, la importancia de que el estudio de las fracciones sea de vital para todos los docentes y para nuestros estudiantes. En segundo lugar, la multiplicación y división de fracciones. Aquí se empieza con la multiplicación de un entero por una fracción. Luego, una fracción por otra fracción. Una fracción por su inverso multiplicativo. Miren qué interesante. Aquí empezamos a hablar del inverso multiplicativo. Significado de dividir fracciones usando un material concreto. Y finalmente, el algoritmo de la división de fracciones. Y cuando trabajamos el algoritmo de la división de fracciones, integramos el inverso multiplicativo. Vamos a nuestra siguiente temática. El taller, una especial modalidad educativa. El curso de fracciones se desarrolla en base
a la propuesta metodológica del taller. Una especial modalidad educativa. El INEP ha integrado en su propuesta metodológica al taller como una modalidad educativa especial que permite la construcción colectiva del conocimiento mediante la amplia participación de los estudiantes y en la cual la pedagogía de la pregunta humaniza el hecho educativo y moldea los interaprendizajes en ambientes fraternos, promoviendo la relación sujeto-sujeto y el diálogo de saberes. Pero, ¿qué significa? En nuestro caso, el taller es una propuesta de planificación e investigación educativa que nos permite hacer un registro, una observación permanente de los recursos, objetivos y temas de la evaluación para determinar las aprehensiones de los estudiantes. En este sentido, el objetivo fundamental del curso de fracciones es recrear la propuesta metodológica del taller como construcción del conocimiento y desde los aportes del constructivismo, tomando como referentes a Vygotsky y a Piaget, y recreando a Paulo Freire y las ciencias cognitivas. La dialéctica del conocimiento se cristaliza en las fases de percepción, reflexión y concreción, con las cuales se planifica el proceso lógico de cada taller. La percepción posibilita a los educadores promover la expresión de cada estudiante, gracias a motivaciones y estímulos positivos que responden a las cualidades evolutivas. Involucra a los sentidos y al pensamiento, motivando en el hecho educativo el compromiso total de quien aprende. Posibilita un acercamiento común de los estudiantes al objeto de conocimiento. Para esto, en los niños y niños se integra el material concreto estructurado, la caja de fracciones, se integra el origami, se integran situaciones concretas. En este curso vamos a utilizar medidas de longitud, superficie, volumen, monetarias, de tiempo, para desde estas percepciones construir los conceptos. Adicionalmente, situaciones de la vida cotidiana, así como de la escuela y del hogar. Todos estos son materiales que se pueden manipular y desde el juego encontrar relaciones de conceptos desde la unidad hasta la definición de fracción. Recordemos que percepción y aprendizaje se entrelazan permanentemente. A decir de Lovell, la primera resulta de un acto inmediato con el sector más destacado de la realidad. Las percepciones son observaciones individuales, es poner en común las mismas para desde aquí generar la construcción colectiva del conocimiento. En un segundo momento del taller tenemos la reflexión, que permite una aprehensión común de las cualidades de lo percibido, es decir, del objeto del conocimiento, volviéndole objeto de aprendizaje. Aquí juega un papel central la cantidad y la calidad de las preguntas y las técnicas de reflexión-concreción que usen los docentes para plasmar las comprensiones logradas. Para completar la dialéctica del taller tenemos la concreción, en la cual cada estudiante y el grupo se enfrentan al reto de precisar sus comprensiones, usando la técnica más adecuada, de acuerdo con las características particulares del tema trabajado. En esta fase, cada estudiante puede avanzar más allá del contexto, usando su creatividad y espíritu crítico
con total libertad. Para tener una idea del proceso del curso, vamos a vivenciar una semana del mismo. La primera fase es la presentación de contenidos, en la cual se les solicita observar un video, en este caso, sobre el tema la suma y resta de fracciones homogéneas. Con la observación del video, se solicita a los estudiantes que completen la guía didáctica del taller. En unas semanas, en otras, se les entrega la misma. En esta fase, también se presenta y se les entrega a los estudiantes el material de estudio. Aquí se les solicita que encierren las palabras de significado desconocido, la elaboración del glosario de términos, para lograr el dominio de los conceptos matemáticos a través de la construcción del diccionario personal de cada estudiante, que concreten elaborando un mapa conceptual, un solvideas, una línea de tiempo, etc. Este trabajo realizado por los estudiantes debe ser subido a la plataforma Moodle para su discusión con el tutor o tutora y con el grupo de estudiantes en los encuentros semanales. A continuación vamos a presentar una ficha didáctica en la cual se recrea el proceso del taller. En la primera parte se da la bienvenida, en la cual nuevamente se insiste en el trabajo cooperativo, en la construcción colectiva del conocimiento, en la pedagogía de la pregunta para el descubrimiento de los conceptos y en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. En la segunda parte de la guía se realiza la percepción a través de una situación concreta. En este caso, la situación que se presenta es la siguiente. Una pizzería hornea pizzas en latas circulares de igual tamaño. De acuerdo a los pedidos, las dividen en 6 y 10 pedazos. Venden la mitad de cada pizza. Para la reflexión, el docente genera preguntas a través de la pedagogía de la pregunta. Va a solicitar y dice, bueno, ¿qué preguntamos? Los niños responderán, ¿qué cantidad de pizza les sobró? El maestro nuevamente generará otra pregunta. ¿Cómo contestaron a la pregunta? Resuelvan, por favor, utilizando las cajas de fracciones y de forma numérica. Los niños empezarán a trabajar y el maestro nuevamente les preguntará, ¿qué tipo de operación y de fracciones utilizaron para resolver esta situación planteada? Los niños responderán, restamos fracciones homogéneas. El maestro nuevamente preguntará, ¿cómo sumamos y restamos fracciones homogéneas? Y los niños concluirán que sumamos o restamos los numeradores y conservamos el denominador. En la segunda parte vamos a llegar a la fase de aplicación de contenidos, es decir, a la fase de concreción, en la cual las percepciones realizadas en el taller nos permiten concretar en hojas de trabajo, en las cuales
se detalla el desarrollo de los ejercicios propuestos. En una primera parte, se presenta el desarrollo de las actividades. En esta hoja podemos ejercitar la suma de fracciones homogéneas y heterogéneas, con ejercicios del más variado tipo. Es decir, empezamos a dar explicaciones sobre las temáticas propuestas. Adicionalmente, en algunas hojas de trabajo del curso de fracciones se detallan los procesos para que se llegue a una comprensión lógica, en este caso, sobre cómo se determina el común denominador en la suma y en la resta de fracciones heterogéneas. Este es un aporte, pues los niños y niñas se encuentran en el estadio del pensamiento operacional concreto y requieren de estos recursos didácticos para recordar sus aprensiones. En la actividad 2 tenemos ejercicios del más variado tipo para restar fracciones, tanto homogéneas como heterogéneas. El ejercicio de observación se lo recrea, pues la resta de fracciones es la operación inversa de la suma. Llegamos al último punto de esta exposición, que son las conclusiones. A partir del estudio de las 10 semanas del curso de didáctica para la enseñanza, aprendizaje de las fracciones, los participantes lograrán adquirir y ejercitar el vocabulario del conjunto de los números fraccionarios, de presentar fracciones desde situaciones de la vida cotidiana, construir los conceptos de fracción como división de un todo en partes iguales, descubrir las propiedades y construir los conceptos del numerador y denominador, clasificar fracciones de acuerdo a las relaciones del numerador y del denominador, construir la algoritmia de la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Actualizar los aspectos conceptuales y metodológicos en la construcción del pensamiento matemático, algorítmico, reversible, crítico y creativo. Contextualizar el uso de los recursos didácticos, situaciones reales, gráficas y concretas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Y finalmente, motivar el desarrollo de las capacidades creadoras de los estudiantes del curso. Para más información sobre el desarrollo del curso de la didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las fracciones, tenemos la página web de la Escuela Politécnica Nacional, la página web del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del INEP, los respectivos correos electrónicos, los números telefónicos. Buenas tardes, les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Tenemos nuestra primera pregunta. Patricia nos dice, ¿qué actividad lúdica se puede trabajar con los niños en el hogar? Una primera actividad lúdica que nosotros podríamos generar es cuando nosotros tenemos una cubeta de huevo. Aquí, en cambio, la cubeta de huevo le vamos a ver como un conjunto. Toda nuestra cubeta de huevo estaría siendo el todo, nuestra unidad, pero dentro de esa cubeta de huevo nosotros vamos a tener 30 huevos. Si nosotros cogemos 6 de estos huevos, resulta que nos está generando un primer acercamiento a fracción que son 6/30. Ese sería un primer ejemplo que estoy relacionando con conjunto. Si quiero relacionar como una unidad, nosotros tenemos
el queso. Si nosotros al queso lo partimos en la mitad, se genera el concepto de un medio. Podemos hacer relación con las botellas de 1 litro, que cuando compro una botella de medio litro, nuevamente se me genera el concepto de un medio. Cuando compramos las botellas más pequeñas, vamos a tener que nos representa 1/8 de 1 litro. Y en cambio, con esta relación que estoy haciendo al final, es muy hermoso trabajar porque desde allí se genera el concepto de división de fracciones, por ejemplo. Si regreso al concepto de cubeta de huevos, si cojo 6 de 30 huevos, luego cojo 5 de 30 huevos, puedo hacer operaciones de suma, puedo hacer operaciones de resta, etcétera, etcétera. Gracias. Hacemos una cordial invitación a las personas que nos están siguiendo desde la transmisión de Facebook, pues si desean hacernos unas preguntas, con mucho gusto. Washington, tenemos nuestra segunda pregunta. Alexandra nos dice, ¿qué conocimientos deben tener el niño antes de aprender matemáticas de 6º año? Como habíamos generado en la presentación, los conceptos fundamentales que el niño debe dominar para poder llegar a trabajar los conceptos de fracciones es la operatoria en los números naturales, es decir, saber, conocer y dominar la operatoria de suma, resta, multiplicación y división en los números naturales. Ya que con estos conceptos nosotros empezamos la operatoria de amplificación y de simplificación, que es fundamental. Y nuestra última pregunta. Rodrigo nos dice, ¿cómo podemos implementar un aprendizaje colaborativo ahora en la virtualidad? Qué linda pregunta. La virtualidad realmente a los docentes nos ha llevado a generar miles de herramientas para el aprendizaje colaborativo con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Para poder llegar a una práctica colaborativa, nosotros podemos utilizar una herramienta que es muy útil, que es el Padlet. En el Padlet, nosotros podemos presentar situaciones muy concretas a los niños, los cuales pueden coger, tomar una foto, subir al Padlet, compartir con los compañeros y generar este aprendizaje colaborativo entre ellos. Este sería un primer acercamiento. Otro acercamiento, y que es el que nos permite el taller, cuando nosotros estamos trabajando con nuestros niños y al generar preguntas e inquietudes, nuestros niños empiezan a participar de forma cooperativa entre todos para generar la construcción colectiva del conocimiento. Si nosotros empezamos a utilizar el origami y presentamos en un primer instante una hoja a nuestros niños y le doblamos, y a través de la pedagogía de la pregunta, en un primer instante les decimos, bueno, ¿qué tengo? Vamos a ver que los niños nos dicen, bueno, tenemos una hoja, pero cuando nosotros les solicitamos dividir en partes iguales y le pedimos que divida en la mitad, los niños empiezan a generar ese conocimiento de que estoy obteniendo un medio. Si a esta hoja yo la vuelvo a dividir en partes iguales, resulta que estoy obteniendo un cuarto. Entonces, resulta que estamos haciendo un trabajo cooperativo, colaborativo con nuestros niños. Y a través de la pedagogía de la pregunta, a través de la utilización del origami, llegamos a la parte de la concreción, en donde podemos establecer estas relaciones de obtener un medio, de obtener un cuarto, y luego, como les decía, vamos a generar a través de la construcción de una circunferencia de la división en partes iguales, ¿cómo puedo determinar estas fracciones impares de un tercio, un quinto, un séptimo, etcétera? Estefe Portillo nos pregunta a través del Facebook, ¿a partir de qué edad es recomendable empezar a introducir los conceptos de fracciones? Bueno, realmente los prerequisitos y edades para nuestros niños, recordemos que
no son indispensables decir una edad determinada, porque los prerequisitos que nuestros niños tienen vienen desde las edades tempranas. Muchos niños a nosotros, desde que tienen 4, 5, 6 años, ellos nos están hablando de un medio, nos están diciendo que tienen la mitad de algo. Es decir, que nosotros podemos incorporar los conceptos de fracciones desde edades tempranas. Esto va a depender del desarrollo del pensamiento del niño, en un primer lugar, de cómo se encuentren estructurados nuestros programas de estudios. Pero las relaciones realmente nosotros podemos integrar desde los niños de educación general básica, es decir, desde los niños pequeñitos. En los niños pequeñitos, por ejemplo, cuando empiezan a través del origami a completar simetrías, resulta que ellos están trabajando y el concepto de fracción. Es decir, que nuestros niños de 4 o 5 años no le estamos diciendo este es numerador y este es denominador, pero ya se están llevando en su interior este concepto de fracción. Entonces, lo único que nosotros estamos haciendo es progresivamente ir amplificando los conceptos a través del dominio y de la operatoria de los números naturales hasta que cuando llegan a la edad de los 10, 11 años, a poder nosotros comprender ya el concepto de fracción en primer lugar como una unidad y luego que a esta unidad nosotros la podemos dividir en partes iguales. Patricio Raza nos pregunta a través del Facebook, ¿cuál es la importancia del estudio de las fracciones en la educación básica? Como había manifestado, el concepto de fracción es tan importante en educación general básica, ya que el momento que nosotros empezamos a comprenderle a la fracción como una unidad y luego a esta unidad dividida en partes iguales y empezar con la operatoria de amplificación, con la operatoria de simplificación, con suma y resta. Estos conceptos son tan fuertes porque a nosotros nos dan todo el cimiento básico para luego continuar en la operatoria algebraica. Recordemos que cuando empezamos a hacer la operatoria algebraica, nuevamente nos solicitan y nos dicen simplificar las siguientes expresiones algebraicas. Y resulta que regresamos nuevamente a la parte de la simplificación. O cuando nos solicitan en la parte algebraica escribir expresiones algebraicas equivalentes, nuevamente regresamos al concepto de amplificar fracciones. Estos conceptos son tan fundamentales ya que cuando empezamos a hacer suma, resta, multiplicación, división con números fraccionarios, resulta que esta suma, resta, multiplicación y división se utiliza nuevamente en la parte algebraica. Aquí algo que quizás no me detuve es que cuando nosotros trabajamos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, recordemos que el mínimo común múltiplo nosotros lo utilizamos para la suma y resta de fracciones. El mínimo común múltiplo es tan importante porque resulta que eso ya se va a trabajar en el curso. El mínimo común múltiplo no es lo mismo sacar el mínimo común múltiplo de números primos de aquellos que no son números primos. Para los números primos rige un cálculo determinado y para aquellos números que no son primos surge otro cálculo que no es determinado. Entonces miren cómo desde aquí vamos a empezar a encontrar estas relaciones de orden lógico-matemático que luego, cuando llegamos a la operatoria algebraica y nos presentan nuevamente en el álgebra, sumar fracciones algebraicas, luego pasamos a resolver ecuaciones algebraicas. Me refiero a ecuaciones algebraicas racionales. Y nuevamente regresamos, miren, a determinar un mínimo común múltiplo. Por eso es que
esta importancia de que las fracciones, como yo digo, las fracciones hay que trabajarlas con una delicadeza y con una fortaleza, porque desde aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de esa gran importancia que tienen para el desarrollo de las operaciones en los años posteriores. No me quiero adelantar mucho porque luego esta parte de la operatoria es fascinante, verla en el mundo de las funciones que nos genera este mundo tan apasionante que es el álgebra de funciones. Muchas gracias, Washington. Nuestra última pregunta a través del Facebook. Maggie Cruz nos dice, ¿cómo valorar la calidad de las preguntas utilizadas para introducción de los conceptos de fracciones? Cuando nosotros incorporamos en el taller la triada percepción, reflexión, concreción, en la parte de la reflexión, los docentes debemos ser tan críticos que nuestra pregunta llegue al estudiante para que sea un elemento que pueda ser respondido y que pueda ser más que todo una pregunta que al estudiante le motive en primer lugar a qué? A percibir, a reflexionar sobre su entorno, sobre el material concreto que le estamos presentando, para que desde aquí él pueda reflexionar y luego pueda concretar en base a su pensamiento. Por eso es que las preguntas que nosotros vamos a generar no son preguntas que ese momento vamos recién a prepararnos. Todo lo contrario, son preguntas que nosotros, en base a una planificación concreta, ya las llevamos planificadas para que surtan efecto dentro de la planificación de nuestro taller. Agradecemos la intervención de Washington en nuestro segundo webinario gratuito 2022. Les invitamos a nuestra segunda edición que inicia el 23 de febrero. Las matrículas se encuentran abiertas. Contamos con cursos en las temáticas empresariales, tecnológicas, educativas y sociales. Para mayor información les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Muchas Gracias, gracias. Washington, por su intervención. Gracias, Cristian. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. Les recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Realizar el cuestionario de evaluación 70 puntos, realizar la actividad lúdica 30 puntos, aprobar con un mínimo de 73 puntos. Su certificado estará listo a partir del lunes 14 de febrero del 2022. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 14 de febrero. El enlace lo puede encontrar en el aula webinarios. Muy buenas tardes, nos vemos en el siguiente webinario. Muchas gracias, Washington, por su intervención. De igual forma, agradecemos la participación de todos ustedes en nuestro webinario y de igual forma agradecerles la intervención dentro de nuestras redes sociales. Muchas gracias y será hasta un próximo webinario.